Otra pregunta que debemos de responder es, ¿cuál es el propósito de los milagros? Si los milagros resultan de una acción extraordinaria e intencionada de Dios, ¿cuál es su propósito? Si los milagros existen, ¿cuál es la razón de su existencia? Buscaremos la respuesta en la fuente cuya credibilidad histórica hemos comprobado a lo largo de nuestro estudio y que guarda en su interior relatos de milagros. La fuente que nosotros utilizaremos es la Biblia. Comencemos viendo qué dice el Nuevo Testamento sobre los milagros. En el Evangelio según Juan capítulo 11, verso 38 al 44, leemos el relato de la resurrección de Lázaro. Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: «Quitad la piedra». Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: «Señor, hiede ya, porque lleva 4 días». Jesús le dijo: «¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios?». Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: «Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sé que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado». Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: «Lázaro, ven fuera». Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en su sudario. Jesús les dijo: «Desatadlo y dejadlo ir». Jesús señaló, estimados oyentes, que el propósito de la resurrección era la manifestación de la gloria de Dios. Dijo, además, que ese milagro tenía como propósito confirmar el origen divino de su ministerio. La naturaleza propia de este milagro es el bien. Lázaro volvió a la vida y se reunió con su familia que había estado llorando su muerte. Leemos en el Evangelio según Marcos, capítulo 2, verso 1 hacia el verso 12, el relato del milagro de la curación de un paralítico. El texto dice: «Después de algunos días, Jesús entró otra vez en Capernaum. Cuando se supo que estaba en casa, inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo a un paralítico que era cargado por 4, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, quitaron parte del techo de donde él estaba, y a través de la abertura bajaron la camilla en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: «Hijo, tus pecados te son perdonados». Estaban ahí sentados algunos de los escribas, los cuales pensaban para sí: «¿Por qué habla éste de ese modo? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados, sino solo Dios?». Y conociendo luego Jesús en su espíritu que pensaban de esta manera dentro de sí mismos, les preguntó: «¿Para qué pensáis así? ¿Que es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decirle: levántate, toma tu camilla y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa». Entonces él se levantó y tomando su camilla salió delante de todos, de manera que todos se asombraban y glorificaban a Dios, diciendo: «Nunca hemos visto tal cosa». Dios, estimados oyentes, es el único autor del milagro. Los presentes entendieron quién era el autor del milagro, pues de inmediato alabaron a Dios. Además, la atribución que se toma Jesús de perdonar los pecados es una declaración indirecta, pero convincente, de su origen divino. El propósito del milagro es confirmar lo dicho por Jesús, que Él era el Hijo del Hombre. Y esto es un título mesiánico y el cual procedía de Dios. La naturaleza del milagro es, nuevamente, hacer el bien. Un hombre paralítico recibe la sanidad. Así pues, los milagros en el Nuevo Testamento poseen estos 3 atributos. Todo el reconocimiento está dirigido a Dios como autor del milagro. Convalidan las afirmaciones hechas por las personas y la persona que obró el milagro.
Son manifestaciones de una naturaleza bondadosa. En parte, esto también se expresa en la carta a los Hebreos capítulo 2, verso 4, el cual dice: a la vez, Dios ratificó su testimonio acerca de ella con señales, prodigios, diversos milagros y dones distribuidos por el Espíritu Santo según su voluntad. He leído la Nueva Versión Internacional. Si el Nuevo Testamento es en verdad la continuación y la culminación de la revelación de Dios dada a conocer en el Antiguo Testamento, sería lógico encontrar idéntico patrón en los milagros en las Sagradas Escrituras hebreas. Por cierto, la separación de las aguas del Mar Rojo en el libro del Éxodo, capítulo 14, verso 13 al 18, muestra ese mismo patrón. El texto dice: Moisés respondió al pueblo: no temáis, estad firmes, y ved la salvación que Jehová os dará hoy, porque los egipcios que hoy habéis visto no los volveréis a ver nunca más. Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen, y tú alza tu vara, extiende tu mano sobre el mar y divídelo, para que los hijos de Israel pasen por medio del mar en seco. Yo endureceré el corazón de los egipcios para que lo sigan, entonces me glorificaré en el faraón y en todo su ejército, en sus carros y en su caballería. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová cuando me glorifique en el faraón, en sus carros y en su gente de a caballo. Estimados oyentes, todo el poder del milagro se le atribuye a Dios. Vemos que Moisés obedece las órdenes de Dios para que se produzca el milagro. El propósito del milagro es mostrar que Dios es soberano y que Él dispone de todas las cosas para el pueblo de Israel y también para sus enemigos. En última instancia, la naturaleza del milagro es el bien, porque se liberó a toda una nación de la opresión y la esclavitud. A modo de comentario, recordemos que en la Biblia los autores de los textos describen algunos milagros como si formaran parte de fenómenos naturales. Dado el caso, por ejemplo, en los versículos 21 y 22 revelan que uno de los factores que hizo posible que los hebreos cruzaran el Mar Rojo fue un fuerte viento del este. El texto dice: Moisés extendió su mano sobre el mar e hizo Jehová que el mar se retirara por medio de un recio viento oriental que sopló toda aquella noche. Así se secó el mar y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron en medio del mar en seco, y las aguas eran como un muro a su derecha y un muro a su izquierda. En milagros como este, los milagros pueden estar dado en el tiempo oportuno, el cual Dios dirige en su eterna y completa sabiduría y conocimiento anticipado, mucho antes de que las causas desconocidas aparezcan. Vamos a ver otro de los milagros, y esto lo encontramos acerca de Sadrac, Mesac y Abednego, que según leemos en Daniel capítulo 3, verso 16 hacia el verso 30, sobrevivieron dentro de un horno en llamas. Presenta el mismo patrón, usted se podrá dar cuenta. Frente a la amenaza del rey Nabucodonosor de que serían arrojados dentro de un horno ardiente si no adoraban a su ídolo, los tres amigos, muy decididos, rehusaron obedecerlo. Las consecuencias de su decisión son bien conocidas. Sadrac, Mesac y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiente, y de tus manos, rey, nos librará. Y si no, has de saber, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y cambió el aspecto de su rostro contra Sadrac, Mesac y Abednego, y ordenó que el horno se calentara 7 veces más de lo acostumbrado.
y ordenó a hombres muy vigorosos que tenía en su ejército que ataran a Sadrach, Mesach y Abed-nego para echarlos en el horno de fuego ardiente. Así pues, estos hombres fueron atados con sus manos, sus calzados, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiente. Y como la orden del rey era apremiante y habían calentado mucho el horno, la llama de fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abed-nego. Estos tres hombres, Sadrach, Mesach y Abed-nego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiente. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó, se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a tres hombres atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Y él dijo: sin embargo, yo veo 4 hombres sueltos que se pasean en medio del fuego, sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante a un hijo de los dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiente y dijo: Sadrach, Mesach y Abed-nego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Sadrach, Mesach y Abed-nego salieron de en medio del fuego, y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos hombres, cómo el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, y ni aun el cabello de sus cabezas se habían quemado. Sus ropas intactas, ni siquiera olor de fuego tenían. Y Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de Sadrach, Mesach y Abed-nego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él, los cuales no cumplieron el edicto del rey y se entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que diga blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abed-nego sea descuartizado y su casa convertida en estercolero, por cuanto no hay Dios que pueda librar como éste. Entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abed-nego en la provincia de Babilonia. Como puede ver aquí, estimados oyentes, estos tres jóvenes le atribuyeron a Dios todo el mérito por el milagro que se había producido. El propósito del milagro fue confirmar la declaración de estos tres jóvenes respecto de que el Dios de la Biblia, el Dios creador, el Dios eterno, era el único verdadero y que ningún otro Dios era digno de ser adorado. La naturaleza entonces del milagro era manifestar el bien, dado que logró impedir que tres jóvenes inocentes murieran quemados. Además, Dios se reveló al rey Nabucodonosor espiritualmente ciego hasta ese momento, y Sadrach, Mesach y Abed-nego pasaron a ocupar cargos de poder y a ser personas influyentes. En las mismas palabras del rey Nabucodonosor, él reconoce el dominio y la autoridad del Dios de la Biblia. Tal como sucede en el Nuevo Testamento, los milagros que relata el Antiguo Testamento reconocen invariablemente que todo milagro procede de Dios, cumple un propósito y responde a una naturaleza bondadosa. Este punto reviste extrema importancia porque la existencia de los milagros y la presión con que fueron documentados en la Biblia contribuyen a confirmar la validez y autoridad de esta como un libro cuyas enseñanzas merecen ser obedecidas como palabra de Dios. Como puede usted darse cuenta, estimados oyentes, a través de estos estudios estamos encontrando respuesta a la pregunta: ¿existen los milagros? Y cuando estos acontecen, ¿son verdaderamente reales? ¿Podrá usted, como lo hemos notado, que cuando un milagro acontece es porque Dios ha irrumpido en su propia creación? Los milagros existen, son reales, y todos ellos tienen propósitos específicos, y el fin que llevan es dar gloria a su Hacedor, Dios, quien los hace.